Hola, a través de este video que les comparto vamos a estudiar la clasificación de las obligaciones. Es importante en esta temática de entrar o de adentrarnos en el mundo de las obligaciones, no solamente conocer sus elementos, sino también poder estudiar cómo han sido categorizadas para poder entender los efectos que se producen en el ordenamiento jurídico según la tipología de las obligaciones. Quiere decir que esta clasificación que vamos a estudiar no solamente es con fines académicos, teóricos o pedagógicos para que ustedes tengan una mejor comprensión del tema, sino que verdaderamente se pretende explicar cuáles son los efectos jurídicos frente a que una obligación tome una forma o adopte otra. Entonces, vamos a empezar. Bueno, a partir de este cuadro sinóptico, voy a explicar cada una de las clasificaciones que se pueden identificar. Para ello, es importante que ustedes tengan a la mano el Código Civil colombiano y es indispensable en alguna de estas clasificaciones también el Código de Comercio. El presente cuadro sinóptico podemos ver que nos muestra diversos tipos o 3 tipos iniciales de clasificación de las obligaciones. Entonces voy a abordar cada uno de ellos con sus respectivas consecuencias jurídicas. En esta primera clasificación nos habla de los efectos. Cuando hablamos de los efectos nos estamos refiriendo, en este caso puntual, a si la obligación es posible su exigibilidad. Entonces, a lo largo de este video, una vez hago este paréntesis, vamos a relacionar una serie de palabras o de glosario útil para la comprensión de nuestra asignatura. Entonces, nuestra primera palabra útil o de nuestro glosario será exigibilidad. Entonces, el efecto o esta primera tipología que es por el efecto está relacionado con la exigibilidad. ¿Cómo puedo hacer exigible la obligación? En primer lugar, ¿a qué me refiero con exigibilidad? Me estoy refiriendo a ese momento, a esa circunstancia en el tiempo en que el acreedor puede reclamar la obligación por parte del deudor. La obligación no se puede reclamar cuando el antojo del acreedor lo quiera, sino que dependerá de las condiciones que se han pactado. Entonces, una vez la obligación es exigible, esto lo voy a ir ahondando en la medida en que vaya avanzando las clasificaciones, es decir, ya es la circunstancia de tiempo, de modo, de lugar para ejecutar la obligación, puedo exigirla en un contexto jurisdiccional o no la puedo exigir en un contexto jurisdiccional. A eso se refiere el efecto. La posibilidad que tiene el acreedor de acudir o no a la jurisdicción para reclamar su obligación. Entonces, desde esta clasificación, las obligaciones pueden ser de 2 tipos. Una, obligaciones naturales. 2, obligaciones civiles. ¿Dónde nos encontramos ubicados? Estamos ubicados en nuestro Código Civil, artículo 1527, donde nos dice que las obligaciones son civiles o meramente naturales. Y el mismo código nos indica que las obligaciones serán civiles cuando o son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Es decir, el acreedor está posibilitado de hacer el reclamo de su obligación, incluso acudiendo a mecanismos jurisdiccionales. Esa es una obligación de corte civil. Y nos dice que las obligaciones naturales, en el inciso que continúa, dice, naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado, pagado en razón de ellas. Entonces, las obligaciones naturales son aquellas que no le dan la posibilidad al acreedor de reclamar a través de mecanismos jurisdiccionales el pago de su obligación. Y recuerden que cuando me refiero a pago, no solamente estoy haciendo alusión a un dinero, sino que pago es un modo o es el principal modo, lo que se espera
para poder dar por terminada una obligación. Entonces, obligaciones naturales son aquellas que no le confieren al acreedor esa posibilidad de reclamar su obligación ante la jurisdicción. Es decir, no puede acudir ante un juez para pedir. Para poder distinguir o para que ustedes comprendan cuándo estamos frente a una obligación civil y cuándo estamos frente a una obligación natural, nuestra legislación nos dice cuáles son esas naturales y por lo tanto el resto, las que no reúnan estas condiciones, se considerarán obligaciones civiles y por lo tanto darán derecho a exigir el cumplimiento. Las obligaciones naturales, el mismo 1527 nos dice que son, primera, las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento, son sin embargo incapaces de obligarse según las leyes, y los menores adultos no habilitados de edad. Entonces, en este primer inciso nos está diciendo que la obligación es natural en razón de la capacidad de la persona. Si la persona tiene la comprensión de lo que está haciendo, pero la ley no lo habilita. Bueno, entonces aquí hay que hacer un paréntesis, un instante. El año pasado, el Congreso de la República expidió la ley 1996 de 2019. Esta ley regula los aspectos relativos a la capacidad de las personas, modificó el Código Civil y modificó la ley 1306 de 2009. En esta ley hay una presunción extendida de capacidad. Y esa presunción extendida de capacidad es muy importante porque de alguna manera modifica el primer inciso de nuestro Código Civil. Porque al establecer la nueva ley de capacidad, que todo el mundo es capaz, indistintamente si se tiene una discapacidad o no, entonces este primer inciso solamente podría ser interpretado o solamente puede ser aplicado con relación a los menores adultos no habilitados de edad. Es decir, serán obligaciones naturales, según este primer inciso, las que contraigan los menores o los niños y adolescentes entre los 14 y 17 años. Es decir, tienen el suficiente discernimiento, sin embargo, no están habilitados todavía para actuar por sí mismos. Las demás personas que se refiere que teniendo suficiente juicio y discernimiento son incapaces, ya no se puede entender la aplicación de este primer artículo porque, vuelvo y reitero, la ley 1996 de 2019 estableció que una presunción generalizada de capacidad. Todo el mundo tiene capacidad de ejercicio a partir de los 18 años. Entonces, cualquier otro tipo de excepción no podría ser considerada. Segunda circunstancia para que una obligación sea considerada natural. Las obligaciones civiles extinguidas o extintas por la prescripción. Obligaciones civiles, es decir, la obligación nació dándole la posibilidad al acreedor de ser cobrada ante un juez. Pero ¿qué pasó? Que el transcurrir del tiempo y la inacción del acreedor, ¿qué hizo? Que la obligación perdiera la posibilidad de ser accionada. Entonces, vamos a hacer varias claridades aquí. Primera claridad. En este caso, ¿qué es el fenómeno de la prescripción? Ustedes han estado familiarizados con la prescripción adquisitiva de los derechos. Aquí estamos frente a una prescripción extintiva. Es decir, por el transcurrir del tiempo, una obligación a partir de que es exigible, transcurre el tiempo y si el acreedor no reclama, entonces, en este caso, la obligación pasa de ser civil a natural. Un ejemplo de ello. Por ejemplo, para que me comprendan mejor. Si Pedro suscribe una letra de cambio a favor de Juan. Es decir, Pedro es el deudor, Juan es el acreedor. Pedro tiene la obligación de pagar lo que él declaró en esa letra de cambio, vamos a suponer la suma de 10 millones de pesos, y deberá pagarla en una sola cuota
en 2 años. Es decir, si se suscribió en el 2018, vamos a suponer mayo de 2018, él debía pagarlo en 2 años, es decir, mayo de 2020. Llegada la fecha, vamos a suponer la fecha fue 18 de mayo de 2020. Llegada esa fecha, la obligación se hace exigible. Antes de mayo del 2018, entre mayo del 2018 hasta el día anterior al 18 de mayo de 2020, la obligación no era exigible. No había llegado el momento. La obligación se hizo exigible a partir de la fecha establecida por las partes para el cobro, es decir, 18 de mayo de 2020. A partir de esa fecha, el acreedor quedó habilitado para cobrar su obligación en caso en que el deudor no le pagara. Pedro no pagó. Por lo tanto, Juan tiene el derecho a reclamar o a exigir la acción de su obligación. Para las letras de cambio, nuestra normatividad mercantil establece que el tiempo de prescripción es de 3 años. Es decir, a partir de la exigibilidad, que fue el 18 de mayo de 2020, Juan tiene 3 años para reclamar judicialmente la obligación. ¿Qué pasa si no reclama judicialmente la obligación dentro de estos 3 años y Pedro no le paga dentro de este tiempo? Pues simplemente que vencidos los 3 años, es decir, llegó el 19 de mayo del 2021 primer año, 2022 segundo año, 2023, llegado el 2023, llegó el 18 de mayo, hasta el 18 de mayo tenías tiempo para presentar la demanda, no la presentaste. El 19 de mayo del 2023, la obligación se encuentra prescrita. Quiere decir que no tienes la posibilidad de acudir a la jurisdicción para reclamar el pago de la obligación. La obligación nació bien, tenía una prueba de la obligación, podía ser cobrada, pero la inacción, la inactividad o la omisión por parte del acreedor y el transcurrir del tiempo hizo que esta obligación pasara de ser una obligación de orden natural a una obligación de orden civil y convertirse a una obligación natural. Ese es el segundo presupuesto. Tercer presupuesto, las que proceden de actos a las que faltan las solemnidades que la ley exige para que se produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado impuesto por testamento que no se ha otorgado en la debida forma. La tercera situación es sencilla. Si la ley dispone que una obligación tenga una formalidad especial, hay que cumplir la formalidad. Si la formalidad no se cumple, la obligación no se considera una obligación civil. Por lo tanto, no da derecho a ser exigible. Y ella misma pone un ejemplo como quien paga un legado y lo otorga mal. Entonces, por ejemplo, si una persona va a comprar una casa, la compraventa de la casa, la ley exige que eso tiene que tener una formalidad, una solemnidad, que se llama que el contrato de compraventa debe hacerse constar por escritura pública. Si yo vendo la casa, pero yo lo hago en un documento cualquiera, lo hago en una servilleta, en un pergamino con letras de oro, pero no es una escritura pública, simplemente las obligaciones contenidas en ese contrato son obligaciones de carácter natural. Incluso la ley en materia contractual no va a decir que ni siquiera nació el contrato porque no se cumplió la solemnidad. Cuando la ley exige una forma, la forma debe ser cumplida porque si no, la obligación se convierte en una obligación natural. No da derecho a exigir judicialmente nada. Cuarto presupuesto. Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. En esta cuarta situación, aquí el problema que nos vemos abocados es que la obligación existe, pero no tengo manera de demostrar no tengo manera de probar que ella existe.
no tengo un documento, no tengo testigos. Con esto quiero hacer una claridad. No quiere decir que todas las obligaciones obligatoriamente, valga la redundancia, deban constar en un documento para que exista. No, de eso no se trata. De lo que se trata es que las obligaciones, para poder ser reclamadas de manera directa ante un juez, deben constar en un título. Pero si yo mi obligación no la tengo en un título, pues simplemente yo puedo ir a llevar otro tipo de pruebas ante el juez para que el juez declare probada mi obligación. Si yo estoy dentro de un proceso y yo en el proceso no logro demostrar la existencia de la obligación, pues simplemente, como no logré probarlo, mi obligación, al estar con falta de pruebas, se convierte en una mera obligación natural. Un ejemplo más concreto. Yo iba caminando por la calle y resulta que una persona en moto me atropelló. Y esa es mi versión de los hechos. Resulta que no tengo manera yo necesito que la persona que me atropelló pague los perjuicios que me ha causado. En el contexto de un proceso yo lo demando, pero resulta que en ese proceso yo ni siquiera pruebo que de verdad el accidente pasó. Es decir, yo no demostré que ese día recibí afectaciones en mi parte física, yo no llevé una historia clínica, yo no probé ni siquiera el daño que me hicieron. Si yo no probé el daño que me hicieron, pues tampoco podré probar que un sujeto en particular me hizo ese daño. Al no tener pruebas de la obligación, pues simplemente hasta ahí llega todo. Entonces, la aspiración que yo tenía se quedó en una aspiración natural. Y termina no en un numeral, sino en el último inciso de este artículo, nos dice: para que no pueda pedirse la restitución en virtud de estas 4 clases de obligaciones, es necesario que el pago se haya hecho voluntariamente por el que tenía la libre administración de sus bienes. ¿Qué nos está diciendo este inciso? Que en caso de que exista una obligación natural y el deudor decide pagar, lo que pagado, pagado se queda. No da derecho a que uno, la obligación era natural, yo no debí pagarte, devuélvemelo. No da derecho. Una vez pagado, lo pagado no se devuelve. Y entonces, lo importante es el elemento voluntario. El pago ha debido ser voluntario por parte del deudor. Si el pago fue forzado, o sea, usaron los mecanismos de la fuerza para constreñir a la persona al pago, esa persona podría exigir la devolución. Pero mientras ese pago sea voluntario, pues simplemente pagado se queda y no da derecho a que se le revuelva las cosas al deudor que pagó una obligación natural. Esta es nuestra primera clasificación. Segunda clasificación, según su sanción. ¿A qué nos estamos refiriendo con relación a la sanción? Quiere decir que si cuando se exige la obligación, el pago de una obligación, se ataca o se ejecuta todo el patrimonio del deudor o un bien en particular. Entonces, cuando uno no tiene una garantía en particular, se ataca o se busca ejecutar todo el patrimonio del deudor. En este caso, estamos frente a obligaciones personales. Pero cuando se persigue un bien en particular, porque ese bien es la garantía de cumplimiento de la obligación, estamos frente a una obligación de corte real, como es el caso de las prendas o de la hipoteca. Entonces, este sería la segunda clasificación. Tercera clasificación que nos presenta esta diapositiva por su objeto, es decir, por la prestación. En este caso me voy a referir a las prestaciones de dar. O sea, me refiero a bienes, a cosas. Entonces, en su objeto, miren que vamos a encontrar una serie de subclasificaciones. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 subtipos de clasificaciones. Estas clasificaciones que están acá
no se les hacen del todo desconocidas porque van de la mano de la clasificación de bienes que ustedes vieron en el curso anterior. Entonces tenemos obligaciones de especie o de cuerpo cierto. ¿Cuáles son esas obligaciones en especie o cuerpo cierto? Son aquellas obligaciones en donde se identifica, se determina una cosa de tal manera que no puede ser confundida con otra, incluso de su mismo género, o sea, de su misma clase. Vuelvo a repetir. Estamos frente a obligaciones de cuerpo cierto cuando el bien que se ha pactado dentro de la obligación está determinado de tal forma que no es posible confundirlo con ningún otro tipo de bien. Entonces, en esta clasificación seguimos ubicados dentro de nuestro Código Civil y estamos ubicados en el 1565 en adelante. Bueno, ¿cuál es el efecto jurídico de que una obligación se pacte con una especie o cuerpo cierto? Es que la obligación solamente puede ser cumplida con el bien que se ha pactado. No se admite otro tipo, porque solamente ese bien en particular es el único que puede satisfacer la prestación. Esa es la principal de las consecuencias jurídicas que nos plantea esta clasificación. Por ejemplo, cuando estamos frente a la venta de un bien inmueble, el bien inmueble debe ser un cuerpo cierto, es decir, uno no vende la casa, uno vende es una casa ubicada en la calle 1, número 2 del barrio 3 de Barranquilla, por ejemplo, identificada con la matrícula inmobiliaria 040123. O sea, ya eso nos está diciendo que no es cualquier casa, sino es una casa en específico y que por lo tanto la obligación o lo pactado en una obligación solamente se entiende satisfecho cuando se entrega ese cuerpo cierto en particular. La siguiente clasificación tenemos aquí por el género. Cuando hablamos de género, entonces ya aquí nos estamos refiriendo a un conjunto de cosas que tienen características similares. Por lo tanto, uno no logra distinguir una de otra dentro de ese mismo conjunto. Dice el Código Civil 1565, obligaciones de género son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. Simplemente en este tipo de obligaciones no se está pactando la especificidad, sino que se están pactando son las características comunes o distintivas de estas cosas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a un almacén y compro un televisor, marca LJ, es decir, yo voy y compro ese televisor LJ y yo quiero un LJ de 42 pulgadas que tenga conexión a internet, que tenga acceso remoto de una vez a Netflix, a Amazon Prime y a cualquier tipo de canal por suscripción. Yo simplemente con cualquiera que me entreguen con esas características se satisface la pretensión. Entonces, si yo voy al almacén, separo el televisor, vuelvo al día siguiente a pagar el resto de lo que separé, llueve, se moja el televisor que separaron, vamos a suponer, el almacén, cuando yo voy a reclamar, no me puede decir, ay, qué pena con usted, el televisor se mojó, se dañó, le toca llevarse el televisor dañado. No, porque cualquier género que cumpla las características de lo que yo pretendo, satisface la obligación y por lo tanto el deudor no se puede excusar en el cumplimiento. Ese es el efecto de esta obligación. Seguimos. La siguiente es objeto simple múltiple. Cuando hablamos de un objeto simple múltiple, eso ya incluso también ustedes lo vieron en clasificación de los bienes, pero se los recuerdo. Estamos hablando de un bien, pero que está compuesto
por diversas partes. Entonces, por ejemplo, tengo aquí el lapicero. Este es un objeto simple múltiple. Es una sola cosa, pero está compuesto por varias partes que son la tapa, la mina, la tinta, el cuerpo del lapicero. ¿Y qué implicaciones jurídicas tiene esto? Que cuando yo negocio un objeto que es uno en sí mismo, pero que está compuesto de varias partes, dentro del pago de la obligación viene inmerso que se debe entregar el bien completo. No, yo no tengo que hacer la especificación de que a mí el lapicero venga con tinta, porque para eso se supone que estoy comprando el lapicero. Yo les decía en el curso anterior de que si yo voy a comprar un carro, objeto simple múltiple llamado vehículo, yo no digo, mira, por favor, que al carro no le falten las 4 ruedas. Ay, disculpa que el carro venga con un volante o que tenga frenos. No, porque eso hace parte de la esencia del bien. Por lo tanto, al ser en múltiples partes, se entiende que cuando yo negocio un tipo de bien de estos, la prestación, la obligación, se entiende cumplida cuando el objeto se entrega en su totalidad, y con totalidad me refiero a sus partes. La otra, objeto plural múltiple. Aquí estoy frente a una obligación donde no se ha pactado una sola cosa, sino que el objeto de la obligación son varias cosas que se deben. Y cuando se deben varias cosas, entonces hay distintas formas de pactar el cumplimiento. ¿Dónde estamos ubicados? Para los que están haciendo el seguimiento con el Código Civil, estamos en el 1556 del Código Civil y siguientes, donde nos dice obligaciones alternativas, obligaciones facultativas. Bueno, y las reglas que se suceden. En las obligaciones alternativas que tenemos, las obligaciones alternativas son aquellas donde se pactan varias cosas. Y la alternatividad, ¿en qué consiste? En que pactándose varias cosas, con que se ejecute una sola de ellas de manera completa, se exonera de los demás. Entonces, por ejemplo, si en un negocio las partes intervinientes han acordado que en esa venta se entreguen o computadores portátiles o pantallas de televisor o pantallas de PC es alternativo, es una opción a elección del deudor que escoja cuál de los bienes pactados, con qué bien va a pagar la obligación. Es una elección del deudor. Y no es que me va a dar media pantalla de portátil, un cuarto del televisor. No, no, no. Se entiende que se cumple la obligación cuando se entrega al menos se entrega uno de los bienes pactados en su totalidad. Si ustedes recuerdan, en el capítulo de la accesión, cuando una persona toma un bien ajeno, materiales ajenos, y los incorpora a su suelo, a su territorio, y entonces, pero obviamente causando un perjuicio a la persona que le tomó con culpa o sin ella, tomó sus bienes. Existe la obligación alternativa o de devolver los materiales tomados o el dinero equivalente. Esa es la alternatividad. ¿Quién es el deudor? Pues la persona que infringió el daño en su momento de tomar un material que no le correspondía. Entonces, este deudor tiene la posibilidad de escoger o paga el dinero equivalente de los materiales o entrega los materiales que tomó. De pronto no va a entregar los mismos, sino su género. Entonces, en esto consisten las obligaciones alternativas. Las obligaciones facultativas. Aquí la facultad es distinta.
es la que tiene por objeto una cosa determinada, es decir, se ha pactado de manera concreta que el objeto del contrato son 20 computadores portátiles, pero se le concede, el acreedor le concede al deudor la facultad de pagar con otra cosa. Mira, si no me consigues, por el tema del COVID, no me consigues los 20 computadores portátiles, entonces, por favor, consígueme 5 tabletas de 11 pulgadas. Entonces, la prestación es clara. Si me consigues los portátiles, ese es el objeto. Pero te concedo la facultad de que si el objeto no se puede cumplir, me traigas esto otro. Es el acreedor que le permite al deudor cambiar el objeto cuando no se puede cumplir. Obligaciones acumulativas. Esta no tiene ningún tipo de misterio. Es simplemente cuando se deben varias cosas, pues se deben pagar todas ellas. No se ha ofrecido ni alternatividades ni facultades para cambiarlas. No. Si se deben los 20 portátiles, 20 pantallas de televisor y 20 pantallas para PC, pues se deben entregar las 60 cosas completas porque es el cúmulo, es decir, la obligación se entiende cumplida cuando se entrega en su totalidad el objeto captado. Y las conjuntivas, que esta también se relaciona con otro concepto de los bienes universales, que cuando se pactan bienes en conjunto, es decir, bienes que no se necesitan entre ellos, bienes que no tienen una relación de dependencia. Sin embargo, si usted los coloca juntos, ellos adquieren un mayor valor, que es el caso de los establecimientos de comercio o de las sociedades comerciales. Un establecimiento de comercio llamado panadería, por ejemplo, está conformado ¿por qué? Por los hornos, por la harina para el pan, por todos los insumos de materia prima para fabricar el pan, para las vitrinas de exhibición, están las bandejas, están las pinzas para coger el pan, están los cuadros que decoran la panadería, hay sillas, hay mesas, hay refrescos, hay yogures, incluso hasta pizza puede haber. Entonces, ¿qué relación de necesidad tiene el horno con la caja registradora? Ninguna. Sin embargo, no es lo mismo negociar el horno o negociar la caja registradora a negociar los bienes en conjunto. Porque negociados en conjunto bajo un concepto que es el establecimiento de comercio, ellos adquieren mayor valor. Porque junto con el establecimiento de comercio, yo no estoy vendiendo solamente unas cosas, un inventario, sino que yo estoy vendiendo un nombre, estoy vendiendo una idea, estoy vendiendo una marca, estoy vendiendo una prima, un posicionamiento dentro del mercado. Entonces, cuando se negocian bienes de esta naturaleza, se entrega todo. Por ejemplo, cuando hay estas grandes ventas de supermercados donde una cadena compra a la otra, uno no se pone, ellos no nos dicen que los carritos de compra costaron 100 millones de pesos y el paquete de bolsas y el inventario, no, sino que nos dicen que la transacción del grupo tal, que era el dueño de esta cadena de almacenes, costó 11.000 millones de dólares. O sea, nos los meten como un globo y dentro de esos 11.000 millones de dólares, ¿qué incluye? Pues los carritos de compra, pero también los locales, pero también la mercancía, los inventarios, los contratos de trabajo, los contratos de proveedores, la producción, la exhibición, todo va incluido en ese conjunto. Seguimos. Divisibles e indivisibles. Pues con este concepto están más relacionados. Una obligación será divisible cuando el objeto de ella se puede dividir. ¿Y qué consecuencias jurídicas tiene que el objeto se pueda dividir? Pues simplemente que al poderse dividir se puede pagar en cuotas, en partes, cada una de ellas. Y cuando la obligación es indivisible, quiere decir que se hace insólido, no se puede dividir y por lo tanto solamente no se pueden pagar partes de ella, sino que se debe pagar la totalidad del objeto. Seguimos.
Bueno, después, mira, viene en la siguiente diapositiva. Bueno, acá estamos viendo dos tipos de clasificaciones. Por razones de que me entiendan mejor, voy a abordar estas de la modalidad y las del sujeto, las voy a dejar de último, porque la práctica jurídica me indica que estas obligaciones por el sujeto traen un índice de mayor problemática, generan mayor problematicidad en su comprensión y también en el ejercicio. Entonces voy aquí a abordarla por su modalidad. Entonces tenemos en la modalidad las obligaciones pueden ser puras o simples, condicionales, modales, a término o a plazo. Bueno, entonces aquí seguimos con la clasificación de las obligaciones. Estamos dentro del mismo apartado del Código Civil. No hemos salido. ¿Dónde iniciamos? Nosotros iniciamos en el 1527 y de ahí en adelante ustedes van a encontrar las obligaciones. Por ejemplo, estas que se refieren a los modos, las vamos a encontrar en el 1530 del Código Civil. Bueno, empecemos. Obligaciones puras o simples. ¿A qué llamamos pura o simple? Aquellas obligaciones en las que no se ha pactado ni plazo, es decir, un tiempo específico de cumplimiento, ni condición. Quiere decir que no se ha sometido el cumplimiento o el nacimiento de la obligación a un evento futuro. Vuelvo a repetir. Estamos frente a obligaciones puras y simples cuando la obligación no tiene plazo, una fecha establecida, o una época de cumplimiento, ni tampoco tiene condición. Es decir, no se sometió la obligación a un evento futuro. Si la obligación no tiene plazo, la obligación no tiene condición, entonces, ¿en qué momento se hace exigible? Vuelve la palabra exigibilidad. La obligación se hace exigible de manera automática. O sea, una vez nace la obligación, debe ser cumplida. Entonces, por ejemplo, el día que podamos salir nuevamente, vamos a, no sé, a comprar una empanada y cuando se supone que, si yo le digo a la persona, deme una empanada, ¿cuándo se supone que debe cumplirse esa obligación? De manera inmediata. Eso es una obligación pura y simple. Deme la empanada y ¿cuándo se supone que debo pagar la empanada? De manera inmediata. Son obligaciones que su cumplimiento debe ser, una vez nace la obligación, está llamada a extinguirse por el cumplimiento. ¿Qué pasa si en una obligación pura o simple no se da este cumplimiento automático de la obligación? Entonces surge la figura del mero retardo. O sea, si usted se comió la empanada y no la pagó inmediatamente, empieza a correr lo que se conoce como el retardo, no la mora. Y esto es importante. En las obligaciones puras o simples, la mora no es un fenómeno automático. ¿Qué es la mora? La mora es el retardo injustificado en el cumplimiento de una obligación. Aquí hay es un retardo, pero todavía no podemos hablar de mora, es decir, retardo injustificado. ¿Por qué? Porque no se ha consumado el fenómeno. Para que se consume el fenómeno de la mora, es necesario que el deudor sea reconvenido, es decir, sea llamado por el acreedor para constituir el fenómeno. La mora no opera de forma automática en las obligaciones puras o simples. Hay que hacer una reconvención al deudor, que nuestro Código General del Proceso permite incluso una reconvención sin mediación judicial, y si no hace caso, pues ahí sí toca acudir a la reconvención judicial por mora, para que una vez le den un plazo judicial. ¿Qué es lo que va a pasar en la reconvención? Que se le otorga un plazo. En este momento usted debe cumplir la obligación. Y una vez extinto el plazo, sin que el deudor cumpla, ya no estamos frente al mero retardo, sino frente a la mora. Entonces, como conclusión del efecto de estas obligaciones puras y simples, es que ellas no dan lugar a la mora automática, sino que la mora debe ser reconvenida.
reconvenida la mora, se otorga un plazo judicial y si en este plazo judicial no se cumple la obligación, a partir de ese momento es que empezamos a hablar del fenómeno moratorio. Siguiente, aquí, condicionales. Estas condicionales van acá. Se relacionan con las que están aquí, suspensivas y resolutorias, y con estas que están acá, negativas, positivas, causales, mixtas, potestativas. Bueno, ¿qué es una condición? El mismo Código Civil nos dice que la condición es un acontecimiento futuro que puede suceder o no. ¿Qué tiene que ver esto con las obligaciones? Que las obligaciones pueden ser sometidas a un evento futuro. Entonces, hablamos de condicionales suspensivas, ojo con esto, suspensivas, cuando se somete el nacimiento de una obligación a una condición. Se somete el nacimiento de una obligación a una condición. Si no ocurre el evento futuro, la obligación nunca nace. Es el caso del contrato de seguro. Si yo tomo un contrato de seguro, aseguro mi vehículo durante un año, y si en ese año a mí no me ocurre ningún accidente, a mí ni causo lesiones a un tercero, pues simplemente las obligaciones del seguro nunca nacen. Ellas están suspendidas hasta tanto que ocurra el evento de un siniestro. Eso es una obligación suspensiva. La obligación se pactó, pero no ha nacido, porque su nacimiento dependerá de un evento futuro. Mientras que las condiciones, aquí las tenemos, resolutorias, son la obligación nace, pero ella se puede terminar, se extingue por el acontecimiento de un evento futuro. Entonces, condición resolutoria es, mientras no se cumple, se suspende la adquisición de un derecho, 1536 del Código Civil, y esas son las suspensivas, y resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un derecho. Una vez acontece el evento futuro, se acaba. Por ejemplo, si recuerdan la fiducia civil, la fiducia mercantil también ocurre, pero en la fiducia civil, donde la propiedad fiduciaria está en cabeza del fiduciario. La propiedad fiduciaria está a cargo del fiduciario. El fiduciario tiene el bien en su propiedad, esperando a ver si el beneficiario o el fideicomisario cumple o no la condición. Entonces, por ejemplo, si se condiciona, yo soy la fiduciaria, soy el propietario fiduciario como abogado. Y resulta que esa propiedad fiduciaria que yo tengo está condicionada a que el beneficiario que dijo mi cliente se graduara de una maestría. Acontecido el evento de que el beneficiario se graduó de la maestría, mi derecho se extingue, es decir, termina la obligación y hasta ahí llega. Y pasa la propiedad a quien la cumplió. Entonces son condiciones resolutorias. Una vez se da el evento futuro, hasta ahí termina la relación jurídica. Tenemos las condicionales, o sea, estas mismas suspensivas o resolutorias, lo expreso o lo tácito es si el expreso si se manifiesta por un medio de comunicación explícito, y tácito es que se deriva de la conducta de las personas. Okay. Condicionales aquí. Estas suspensivas o resolutorias pueden ser a su vez condiciones de tipo. O sea, ¿qué tipo de condiciones se pueden pactar? O sea, que nazcan o terminen obligaciones, determinen el nacimiento o determinen la terminación de una obligación. Negativas o positivas. Negativas es cuando lo que se pretende es que no acontezca un hecho, y positivas es cuando se pretende que acontezca un hecho. Las obligaciones en general, cuando se pone una condición,
la ley exige que esas condiciones sean físicamente posibles, porque es que nadie está obligado a lo imposible, y deben ser moralmente posibles. Si la condición es físicamente imposible o moralmente imposible, contraviene la moral del sujeto, entonces las obligaciones, o sea, la condición queda sin efecto. Y entonces pasaría a ser pura o simple. Vuelvo a repetir. Si una condición se ha pactado y esta es físicamente imposible o moralmente imposible para el sujeto, entonces esta condición queda sin efecto y la obligación se convierte en pura o simple. Ya a partir de los artículos 1533 a 1540 del Código Civil ya nos establecen, eso deberán ustedes consultarlo y en la clase lo vamos a ir ampliando, deberán consultar cómo se va aplicando cada una de estas condiciones. Tenemos aquí obligaciones modales. Cuando nos referimos al modo son aquellas circunstancias que se han pactado para el cumplimiento de la obligación. ¿Qué es un modo? El lugar. ¿Qué es un modo? El transporte. ¿Qué es un modo? La hora, las épocas. Bueno, las épocas van más con el plazo. Borren época. Todas esas circunstancias que facilitan el cumplimiento de la obligación. Entonces, también pueden ser esas condiciones de calidad, de oportunidad, de integridad que se exigen para la entrega de un bien cuando se ha pactado a través de una obligación. Entonces, esos son los modos. De las circunstancias de lugar, las circunstancias en cómo se debe ejecutar la obligación según lo establecido entre el acreedor y el deudor. Y ya en estas últimas tenemos aquí a plazo. Entonces, las obligaciones a plazo es cuando se ha establecido, 1551 del Código Civil, se ha establecido un tiempo o una época específica para el cumplimiento de la obligación. Plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación. Puede ser expreso o puede ser tácito. Es tácito el indispensable para cumplirlo. No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designen, señalar el plazo para el cumplimiento de la obligación. Es decir, el plazo es una facultad de las partes. El juez interviene cuando la ley así lo faculte, como por ejemplo en la reconvención en mora. En el caso del plazo, ¿cuáles son los efectos del plazo? Cuando hay un plazo, las obligaciones no pueden ser exigidas antes del acontecimiento del plazo. No son exigibles antes del plazo. Y en cuanto al otro ejemplo, es que vencido el otro efecto del plazo es que si vencido el plazo, vencido el tiempo destinado para el cumplimiento de la obligación, el deudor no cumple, en estas circunstancias entonces se ocurre el fenómeno de la mora automática. Vencido el plazo y el deudor no cumple, ocurre el fenómeno de la mora automática. No es necesario hacer reconvenciones, inmediatamente se genera un retardo injustificado de la obligación que da lugar al pago de las indemnizaciones que sean probadas por parte del pago del deudor al acreedor. Bueno, siguiente ya, les recuerdo que estas del sujeto las voy a tocar de último. Por su dependencia, principales o accesorias. Bueno, las obligaciones serán principales cuando ellas no dependen de ninguna otra para su subsistencia. Es decir, por ejemplo, las obligaciones que se derivan de un daño, las obligaciones que se derivan de un contrato principal, como la compra-venta, el arrendamiento, el mandato. Y hay obligaciones de carácter accesorio, que su existencia depende de un contrato o de una obligación principal.
como es el caso de la hipoteca. La hipoteca no nace sola. Una hipoteca depende de un contrato principal, casi siempre el mutuo, que sustente su existencia. Son obligaciones de garantía. Y la garantía solo suple en caso que lo principal no se llegue a satisfacer. Por su contenido, esto ya lo habíamos conversado, es decir, que contiene la obligación en su prestación, un dar, que ya sabemos que se refiere a la entrega de bienes, que implica el traslado del dominio por parte del deudor al acreedor, de hacer, que se refiere a la prestación de un servicio por parte del deudor al acreedor, y de no hacer, que se espera una omisión. El deudor no haga una omisión por parte del deudor en su conducta. Tenemos por la responsabilidad en el incumplimiento. Entonces las obligaciones pueden ser determinadas o precisas o de prudencia y diligencia. ¿Cuáles son aquellas obligaciones determinadas o precisas? Aquellas donde lo que se pacta, eso es lo que se espera. No se espera que el deudor haga su mejor esfuerzo. Se espera es el cumplimiento concreto de la obligación. Por ejemplo, usted le pide a un arquitecto que haga un edificio, usted no está esperando que el arquitecto haga su mejor esfuerzo. Eso usted lo da por descontado, o el constructor, el ingeniero. Sino que lo que se espera es el producto terminado bajo las condiciones de oportunidad, de integridad y de calidad. Si yo voy a comprar una casa, yo no espero que el vendedor haga su mejor esfuerzo para venderme la casa. Yo lo que espero concretamente es la venta y con la venta que me entreguen la casa. Y a su vez, el vendedor está esperando de mí no que yo haga mi mejor esfuerzo consiguiendo el dinero, sino que efectivamente le entregue el dinero producto de la venta. Esas son obligaciones determinadas o precisas. Mientras que las de prudencia y diligencia son aquellas obligaciones en donde no se puede pedir un resultado concreto. ¿Por qué? Porque este resultado no depende directamente del deudor. Se sale, hay factores externos que pueden determinar el cumplimiento o no de la obligación. Por ejemplo, de prudencia y diligencia son las obligaciones que tiene un abogado en la representación judicial de un cliente. Uno no puede prometerle al cliente que va a ganar el proceso porque eso no depende del abogado, depende de un juez, dependen de unas pruebas, depende del desarrollo de un proceso. ¿Qué si se le exige al abogado? Que él sea prudente, diligente en su función, que tenga pericia, es decir, conocimiento y experiencia. Eso es lo que se le está pidiendo al abogado, que lo dé todo, que el resultado le salga favorable, bien, pero que el resultado, si no es favorable, no pueda imputársele responsabilidad porque es que no hizo. No, es que el proceso se perdió porque no presentó un recurso a tiempo. No es que el proceso se perdió porque ni siquiera presentó bien la demanda. Entonces ya ese tipo de circunstancias o ese tipo de obligaciones lo que piden es que en la ejecución, en el proceso, la persona se comporte de manera prudente, diligente y con pericia. Es decir, experiencia y conocimiento. Como las obligaciones de los médicos. O sea, el médico no puede prometerle a uno que lo va a curar de determinada enfermedad, porque eso depende incluso de los factores orgánicos de la persona y puede depender de factores externos como que la persona pescó un virus durante el procedimiento. Factores que se salen del control del médico. Pero lo que sí se exige del médico es que no te deje las gasas dentro de tu organismo cuando está haciendo una cirugía o que te deje un bisturí dentro de tu cuerpo. Se exige prudencia, se exige diligencia, se exige conocimiento, se exige técnica, se exige experticia. Eso sí se pide. Se pide humanidad, dignidad, respeto del otro. Pero ya el resultado final, como es que la persona salga curada, eso no se puede prometer. Entonces estas son las obligaciones por responsabilidad de incumplimiento. Ya en el siguiente video voy a dejar este acá y en la segunda entrega de la clasificación voy a explicar las obligaciones por el sujeto.